influye en nuestras vidas. Es obligatoria. Es importante. Es ley. Es ley. Es la jurisprudencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Jurisprudencia en el Proceso 2024. En modo fácil. Conduce Francisco Acuña Llamas, Director General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad electoral del país. Todas las impugnaciones por inconformidades que se dan durante el proceso electoral vienen a dar acá, no todas, pero sí muchas, y sí, eso sí, las más importantes. Como se va acumulando el trabajo de emitir un número muy grande de sentencias de manera constante, periódicamente, el tribunal no descansa. El tribunal electoral resuelve cada semana, tiene sesión pública y pues se van acumulando lo que llamamos criterios, lo que llamamos tesis. Se van formando, no quiere decir que ya por sí mismas se vuelvan criterios y tesis, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que las sentencias van estableciendo algo que es el contenido de las mismas. Y entonces, una vez que van reiterándose, o sea, las sentencias, aunque cada caso tiene sus peculiaridades, sus particularidades, al final de cuentas, pues hay muchos casos que son parecidos. Hay casos que son muy llamativos, hay casos que tienen que ver con actores muy importantes del proceso electoral en turno de cada época y naturalmente la gente los asocia al personaje que impugnó o al que le va a afectar probablemente esa impugnación. Pero hay líneas temáticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues así se agrupan. Por ejemplo, lo más revelador, lo más de vanguardia, lo más nuevo, son, por ejemplo, las líneas temáticas que tienen que ver con la violencia política de género. Y la jurisprudencia quiere decir que se van acumulando los criterios más importantes que va emitiendo el tribunal en ese mismo sentido, para casos distintos o muy parecidos, pero cuando se va confirmando, por así decir, que el tribunal va a resolver en esa dirección, entonces es que se va en algunos casos, no es instantánea, no es tan frecuente que nazca jurisprudencia, pero tiene que nacer de una aprobación del Pleno por mayoría de los integrantes del Pleno. El Tribunal Electoral ahora tiene solamente 5 magistrados, pero cuando está integrado en plenitud tiene 7. Sin embargo, esta integración ha tenido un número más bien discreto de jurisprudencias y tesis. No ha llegado a las 300 jurisprudencias o tesis. Y eso no quiere decir que sea malo, sino que la acumulación de casos muy trascendentes, de esos que brincan a la atención porque abren caminos. La jurisprudencia es cuando un mismo sentido de unas sentencias coincide y se va acumulando sin que venga una en contra. En este caso, la jurisprudencia electoral requiere que haya 3 casos que invoquen o que se refieran a una misma situación, como en este caso, por ejemplo, violencia política de género o discapacidad de personas haciendo valer sus derechos político-electorales o, por decir así, en diversidad sexual. Todo lo que ha avanzado la jurisprudencia del Tribunal Electoral en estos casos de libertades y derechos que están en expansión. Nada es estático. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, hace 27 años que nació, comenzó a dictar sentencias, como le toca, como tribunal, de manera constante, reiterada, y entonces empezaron a darse estos procesos de jurisprudencia. Primero se forman 3 tesis, quiere decir que hay 3 casos que dije yo, se parecen mucho y
confirman una posición del tribunal respecto a un tema, ¿no? Hay algunas jurisprudencias y tesis del Tribunal Electoral de hace 10 años, por no decir de todavía menos tiempo, que ya son ahora como políticamente incorrectas. ¿Por qué? Porque la paridad de género no se había vislumbrado como ahora, la igualdad de género, hay términos que están muy superados, que antes se empezaron a usar y que ahora ya no caben. ¿Cómo van a caber si implican una discriminación, por ejemplo? Ha evolucionado tanto la materia electoral, porque es, ya dije yo, un quehacer constante. Y es en este tribunal en donde se resuelven los casos que hacen jurisprudencia y que van acumulando, vamos a decir así, ese catálogo de lo más trascendente que resuelve el tribunal. Es como si fuera la jalea real de lo que resuelve el tribunal. Si estuviésemos hablado de un panal, el que hacen las abejas para crear la miel. Perdón que haga este ejemplo, pero creo que le llega a la gente, porque es en modo fácil, ¿no? Si vamos aquí a empezar a hablar de leyes y de artículos, se funde el foco. Pues sí, porque la gente que nos está haciendo el favor de acercarse quiere llegar al grano, quiere llegar al punto. Entonces, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad electoral del país, el INE lo es, pero en materia administrativa. El INE organiza las elecciones y fiscaliza la actividad de los partidos y de los candidatos durante el proceso electoral, organiza la elección. Pero el Tribunal Electoral le corrige la plana al INE y también les corrige la plana a todos los tribunales electorales del país, a los 32, uno por entidad federada o federativa, como también ya la Ciudad de México es un estado para estos efectos. Entonces, el tribunal tiene un enorme trabajo porque en cada estado se generan todo el tiempo casos. Y la gente puede decir, pero ¿cómo hay casos cuando no hay elecciones? Porque entonces y durante todo ese tiempo, aunque no haya proceso electoral en algún estado o el federal, que es incluyente, que abarca a todos los estados, por ser un asunto de renovación de poderes, como el que tenemos ahora en este proceso electoral en curso, pues ¿qué pasa? ¿Por qué tantos casos llegan al tribunal? Porque durante todo el tiempo los derechos cívico-políticos, el derecho a la participación ciudadana, se están tropezando con actuaciones de las autoridades de todos los niveles de gobierno, de todos los órdenes de gobierno. Muchísimos casos que hacen jurisprudencia, por ejemplo, nacieron de un problema local. Los municipios son unos verdaderos provocadores de problemas que luego llegan a convertirse en jurisprudencia. ¿Por qué? Pues porque la fricción entre los actores políticos y los actores ciudadanos, porque no todos los casos que llegan a una resolución de este tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son casos de políticos, o sea, de políticos que buscan el poder, que buscan a través de las urnas conquistar el poder, como está establecido en la Constitución y en las leyes. O sea, este tribunal no solo juzga la política en el sentido de los actores políticos, los candidatos, los partidos políticos. No, hay muchos casos que este tribunal resuelve que tienen que ver con el atropello a las libertades, a los derechos, a participar de la ciudadanía. Hay muchos casos que tienen que ver con las deficiencias que puede tener el INE o los organismos locales electorales, que son los similares al INE, pero en los estados, que se les llama OPLES. A mí no me gusta mucho el término, pero así se conocen mucho por la ciudadanía, son los institutos electorales. Bueno, como los institutos electorales están en constante contacto con la ciudadanía, hay muchos casos que se dan en el territorio estatal y acuérdense, ahí brotan los problemas. Pues vamos a ir a un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No nos abandone, siga con nosotros en unos minutos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar?
Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal. Hablábamos sobre lo que es la jurisprudencia electoral. Y no es que yo le esté rodeando al punto, lo que pasa es que ese es un término que de entrada se estampa en la nariz de la gente, de todos, porque pues no estamos obligados a conocer esos términos, son términos jurídicos muy antiguos. ¿Pero qué significa? Pues miren, significa lo más preciado de las sentencias que emite el Tribunal Electoral. Se van acumulando esos rasgos, esos detalles, esas partes finas de sus decisiones y como se van reiterando, se repiten 3 en el mismo sentido, sin que venga un caso que por alguna razón sea distinto y se dé una contradicción. Cuando se reiteran 3 casos similares, pero en el sentido, vamos a decir así, nuclear de lo que significan, entonces ahí se consagra o se verifica la jurisprudencia, pero esta no ocurre así como quien dice matemáticamente o súbitamente o instantáneamente, sino que cuando se dan esos 3 casos seguidos, que son en la misma dirección, sobre principios de interpretación, cuando va a haber una resolución, siempre hay un trabajal detrás. No saben ustedes, no imaginamos cuánto hay detrás de una sentencia del tribunal. Todos los magistrados reciben por turno los casos, sus ponencias, sus secretarios de estudio y cuenta se ponen a trabajar los proyectos y luego llega el momento en que ya está madura la nuez, por decirlo así, que ya está maduro el asunto y entonces ya lo lleva el magistrado al pleno y ahí debate con sus compañeros. Hay muchos casos que son muy parecidos y sencillos y por los antecedentes pues ya no tienen mayor problema, pero hay casos innovadores y de estos casos innovadores que se puede decir frontera, casos de vanguardia, casos donde se afirma una nueva posición del tribunal. Normalmente de estos es de los que puede llegar a nacer una tesis cuando es la primera de esas posiciones o soluciones, porque finalmente acuérdense, las sentencias del tribunal resuelven problemas, entonces se les puede llamar soluciones para casos. Y cuando se reiteran, cuando se van en la misma línea, en la misma posición, 3 casos de este tipo de importancia, entonces es cuando pueden hacer jurisprudencia. Pero para que haya jurisprudencia se requieren 3 casos similares, o sea, 3 precedentes. Así se les llama, hombre, no me reclamen. Lo que pasa es que estos términos están establecidos y por más que uno quiera ser en modo fácil, pues no se pueden evitar ciertos términos. Lo importante es que cuando hay 3 casos así, por la misma solución, entonces se puede construir jurisprudencia. ¿Cómo se va acumulando? Ya dije, pues primero hay tesis. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es innovador. Fíjate que el Tribunal Electoral resolvió que en materia de violencia política de género, las autoridades, inclusive las no electorales, cuando hay medidas de protección para quien invocó la justicia y que puede, porque hay un peligro inminente que esta persona sufra una represalia por haber ido a llevar a los tribunales, en este caso podría ser al tribunal local normalmente, y luego a la sala regional de este mismo tribunal, que tiene 5 en las que se divide el país. Y si luego todavía no le parece, no está conforme o no le pareció justa la decisión de la sala regional, pues entonces llega a la sala superior. Hay casos excepcionales en los que se puede venir prácticamente en directo a la sala superior. Son casuísticas, son casos. Pero bueno, lo que estamos aquí diciendo es que la dinámica electoral es impresionante. Entonces se van acumulando estos posicionamientos, vamos a decir así, estas posturas que toma el tribunal respecto de la casuística, de la vasta
cantidad de casos, y entonces se va prefigurando una jurisprudencia. Ahorita yo empezaba a desgranar, como si fuese una mazorca, casos así específicos para tocar tierra, porque luego va a decir, pues este amigo nada más está hablando en general. Pero bueno, el de la voz quiere llegar, quiere conectar con la gente que nos está siguiendo. Y les ponía un ejemplo. Vámonos a imaginar el caso de una señora, una mujer que trabajaba en un municipio, en el estado de Oaxaca. Era parte de la autoridad municipal, o es parte de la autoridad municipal. Digo era porque en el momento de los hechos y del problema era parte. Ya no sé si siga o no, pero bueno. El asunto es que ella tenía como jefe al alcalde, al presidente municipal, y ella llevaba una serie de programas de promoción, de educación cívica, pues de capacitación para que la gente, y sobre todo las mujeres, pero también los hombres, aprendamos a respetar los valores cívicos de la democracia y aprendamos a respetar la paridad de la mujer, la igualdad, y a pues proteger que no sea vejada, que no sea maltratada una mujer. Y para que vean lo drástico de la vida, siendo ella una promotora de esos derechos y de esas libertades que hay que seguir trabajando mucho, pues el alcalde la maltrató. Primero le puso obstáculos para que ella siguiera haciendo su trabajo. Al alcalde lógicamente no le agradaba que ella hiciera eso. Pues se sentía molesto, yo creo que le pegaba en el ego y lo molestaba mucho que ella anduviera hablando de pues, la igualdad de las mujeres, de estos posicionamientos que para muchos machistas obcecados, que son de antigua manera de ver las cosas, pues le parecía hasta como un atrevimiento insoportable. El caso es que este hombre primero le mandó decir que parara sus programas, que no era bueno que lo siguiera haciendo. Y entonces ella recibió una primera agresión, una primera afectación, porque le dicen, para lo que tienes que hacer conforme a tu deber, pues ya te están invitando prácticamente a que te quedes de aviador y después te despiden porque ya no haces nada o no haces lo que se supone que podrías hacer. Pero aquí el asunto es que no quedó nada más en esa interrupción de sus labores, que en este caso ya dije cuáles, sino que además ya vino una intervención directa del presidente municipal, porque ella seguro se quejó y sobre todo ella protestó, mandó decirle a quien le mandó de mensajero pues que ya no podía interrumpir su deber. Y entonces ya el alcalde se sirvió grande y entonces la buscó y la maltrató. Ahí sí ya la molestó verbalmente, la cubrió de calificativos, la llamó de ciertas maneras y sobre todo le dijo, en el fondo, ¿qué es lo que constituye violencia política de género? ¿Cómo es posible que una mujer como usted se atreva a rezongar, a contestarme si yo soy su jefe? Y entonces en ese momento el posicionamiento del jefe ya no es el problema de insubordinación. Pues cuando un colaborador, sea hombre o sea mujer, también se te pone al brinco, pues cabe que tú le llames la atención y le digas, oye, a ver, yo soy la autoridad máxima, soy tu jefe y ya te instruí que esto no procede, no lo hagas así o no lo hagas así. No siempre cabe la violencia política de género, pero en este caso, ya dije yo, se juntaron varias cuestiones que dan en su totalidad o en su conjunto esto que se llama violencia política de género. Primero le interrumpió una labor que está conectada no solo con su deber, sino que además tiene como fondo esta temática, ¿no? Pues a la persona que le están pagando para que haga esto, le mandan decir que le pare. Y en el fondo ese párele es mucho por el tipo de difusión que ella estaba haciendo de estas cuestiones, ¿no? Como dicen en los pueblos, como alborotando, en ese sentido machista viejo, ¿no? De las cosas. Y luego ya va y la surte de ofensas, ¿no? Y usted es una mujer que no tiene por qué atreverse a ponérsele al brinco al presidente municipal, recalcando que es un hombre el presidente, y pues ya a partir de eso la puso en una condición de vulnerabilidad y le amenazó encima. Y si sigue usted, va a tener consecuencias. Si usted continúa haciendo lo que su gana le da y haciendo lo que el alcalde, le ha prohibido, pues entonces aténgase.
Por lo pronto, lo más probable en esos casos es a perder su trabajo. Pero en una de esas, ya enfurecido el señor delirante y completamente iracundo, al grado de haberla ofendido y amenazado, pues ya lo que puede faltar es nada más que le dé que se atreva a tocarla físicamente, que se atreva a agredirla. Entonces, como hay tanta violencia, también hay que decirlo, en contra de la mujer en todos los planos, en este caso se daban las características de la violencia política, pero por razones de género. Entonces ella fue a buscar la protección de los tribunales, de las instancias que están creadas para este tipo de situaciones. Por eso yo decía hace unos minutos que no todos los casos se refieren a incidentes dentro de los procesos electorales. Ahí todo se impugna. Cada vez se impugnan más cuestiones dentro de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque son adversarios. Entonces, los del partido uno y el partido otro, pues se enfrentan y todo lo que hacen unos y otros es motivo de promoción de casos, de impugnaciones, de inconformidades, de acusaciones. Pero acá hay una enorme cantidad cada vez más de casos que no brotan en periodo electoral, sino que tienen que ver con, por ejemplo, este otro que se parece mucho, por eso se confirmó la jurisprudencia y por eso los menciono. En otra situación, pero no distinta, una señora que formaba parte de uno de los partidos políticos más grandes, pues ella formaba parte y le pasó lo mismo. Allí un directivo del mismo partido, no necesariamente el secretario general del partido o el principal líder de ese partido, sino uno de los directivos que tienen que ver con cualquier tipo de actividad, que los partidos políticos tienen programas permanentes, y además reciben del dinero público una partida, una dotación anual, aunque no haya proceso electoral. Cuando hay proceso electoral reciben más. Entonces, como también ellos tienen que hacer labores de promoción, de difusión, le pasó lo mismo. Este directivo igual le mandó decir que le bajara a su promoción, que no era muy conveniente, que estaba generando, vamos a decir, como molestias, y le pasó lo mismo. La insultó cuando ella se rebeló. Ella, en rebeldía, le dijo pues que ella tenía que cumplir su misión, y entonces lo mismo le pasó. Entonces estos casos vinieron a dar acá, después de toda una escalera de etapas, ¿no? Que luego es lo que le pasa a la ciudadanía cuando explican. Y es que vino en la instancia inmediata superior y luego vino a través de un medio de impugnación que se llama de tal modo. Cuando a cualquiera nos dicen los nombres con los que se identifican los tipos de recursos o de medios de impugnación y además le agregan el número, que es el folio, pues simplemente uno ya se siente que uno ya no tiene nada que hacer en esa charla, porque uno dice, no, pero pues me echas como quien dice, el título ese tan difícil de entender por delante y pues ya, me apagaste el interés. Entonces, en estos casos que son prácticamente idénticos, solo que con distinto tipo de autoridad para efectos electorales, los partidos políticos al recibir dotación presupuestal y al determinar cosas, como por ejemplo, emiten una convocatoria para que se apunten ahí los interesados en participar en la contienda para un cargo interno del partido. Todos esos son actos de autoridad electoral. Entonces ahí fue un partido político en sus directivos y en el otro fue un presidente municipal y en los dos casos una mujer afectada y en los dos casos similares, por una y otra vía, parecidas, llegaron al final acá, a la máxima autoridad electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuál es la parte esa fina de la que hablábamos que hizo jurisprudencia? Bueno, se conoce como el rubro, así se le llama a la manera en la que se define el tipo de caso, ¿no? Entonces dice, las autoridades electorales, todas, no solo las competentes en un problema concreto, están obligadas a mantener las medidas de protección que se hubiesen establecido para que una persona que se siente afectada por violencia política de género no vaya a correr el riesgo que porque le suspendan ya las medidas de protección, por ejemplo, pues
lógicamente, evitar que tenga contacto con quien la agredió o la molestó, porque se presume naturalmente que si se atrevió a acusarlo, a denunciar lo que le hizo, pues puede venir una represalia, máximo cuando notó y se documentó el enojo que tuvo ese jefe inmediato, en estos casos hombre, claro está, que las ofendió y que además las amenazó de tomar consecuencias. Entonces, como ya no es improbable, y lo sabemos desde el origen de la humanidad, pero tristemente a estas alturas, que se llegue de los dichos a las manos, como se dice, a la agresión física y a las consecuencias, como en estos casos, pues seguramente la expulsión del trabajo que estaban realizando, pues entonces se tomaron por las autoridades electorales que fueron conociendo de estos casos, según en su momento, medidas para que esa situación no pudiera llegar a convertirse en algo ya irremediable. Y esas medidas de protección a veces se tardan mucho, porque hasta que no se resuelva lo que la autoridad electoral que las determinó o la superior, que es el caso, pues si pasa que haz de cuenta que se fijan medidas de protección por un año o por 6 meses o por un mes, según sea el tipo de caso, pues si se vence, como llega el caso y el reloj dice hasta aquí, y no se ha resuelto lo que se ordenó hacer para corregir y reparar, restituir la situación que provocó esa intervención de las autoridades electorales, entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice, a ver, no, en estos casos no se debe por ningún motivo suspender esas medidas, se deben ampliar, y no solo por la autoridad electoral competente, sino por las autoridades que puedan intervenir para evitar que se vaya a consumar una situación que pueda ser irreversible. Entonces, si se fijan, esta es una manera en la que, de cierta manera, bueno, yo creo que sí fue fácil, ¿no? Más o menos fácil. Bueno, pudimos conectar con el tipo de casos. Este es un caso muy llamativo porque son casos que ya dije yo se están formando cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez las mujeres afortunadamente están decidiendo hacer uso y ejercer sus derechos cívico-políticos o político-electorales, como les llamamos en México. Entonces, en estos casos estamos hablando de mujeres que estaban participando en algún tipo de actividad pública en la que hubo, ya dijimos, una intervención arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Porque le impiden hacer lo que debe hacer conforme a su deber. Acá no estamos hablando que a ella se le hubiese ocurrido hacer cosas que no están establecidas en su trabajo. Eso sí podría haber merecido una corrección desde arriba, decirle, a ver señora, pues no haga lo que no está establecido, usted está saliendo de su deber, está haciendo cosas que no están establecidas en lo que usted debe hacer. Pero aquí en este caso ambas estaban curiosamente muy parecidos, por eso dije casi idénticos, haciendo lo que debían, y entonces vino una interpretación autoritaria del jefe que les manda a decir que le paren a lo que están haciendo, que eso no gusta, que eso provoca problemas o cualquier otro pretexto que haya sido. Y encima cuando ellas protestan y dicen, pues ni modo, tenemos que seguirlo haciendo, viene la amenaza, el maltrato, los insultos. Entonces, en estos casos, no se confirmó la violencia política de género. Esa ya se había reconocido en otras muchas sentencias y ya hay jurisprudencia cuando se empezó a reconocer que era violencia política de género. Y esto es muy reciente. Estas cuestiones tienen muy pocos años. O sea que cada vez vamos avanzando en estos temas, vamos a decir así, extraordinarios. Y ahora lo que se confirmó es que las medidas cautelares no se deben suspender, que se deben mantener incluso por autoridad distinta a la que hubiera emitido las medidas estas de protección de las que estamos hablando. Pues nos tenemos que ir porque fíjense ustedes que ya nos agotamos el tiempo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Soy Francisco Acuña y llevamos, gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este es su programa, Jurisprudencia en el Proceso 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Jurisprudencia en el Proceso 2024 en modo fácil.
Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.